Hola, ¿cómo les va? Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta nueva reunión online de hoy, sábado a la noche. Y qué lindo poder vernos. Yo digo vernos por la fe, sabemos que están allá y ustedes nos ven. Amén, vale. Nos ven. Qué lindo otra vez en casa, en la iglesia. Casa, ¿no? Tenemos casa y casa, ¿no? Hogar. Pero esta también es casa. Claro, y es de todos. Así que nosotros acá, vos también te sumás y te conectás a través del aire, a través de las redes de comunicación, y estamos otra vez tomando la tierra que Dios nos dio para conquistar aquí en San Isidro, como iglesia de Jesucristo. Estamos muy cómodos acá porque, como venimos mencionando, esta también es nuestra casa. Entonces, de tu casa, porque esta también es tu casa, es tu casa, en la iglesia, es nuestra iglesia, y desde tu casa estamos entrando por medio de esta reunión online allí a tu hogar, a tu casa, para juntos, ustedes allá y nosotros acá, recibir de parte de Dios. ¿Sabes algo, Marcela? Si hay algo que yo siempre menciono, es que cuando tenemos la oportunidad de ministrar, de predicar, no es que solamente estamos dando, sino que estamos recibiendo con ustedes. Y así como ustedes son bendecidos, también nosotros somos bendecidos. Así que juntos vamos a empezar esta reunión alabando a Dios, adorando a Dios. Y como siempre decís vos, Marcela, ahí en tu casa no vas a tener timidez, no te va a dar vergüenza levantar las manos, cantar, alabar, decir gloria a Dios. Aleluya. Altura, si tu vecino no te escuchó, ya es hora que te escuche. Así que afuera la vergüenza y adorar con todo el corazón que llega a la presencia del Dios vivo. Empezamos así y ya volvemos. A su gloria él renunció, sangró en un madero por mí, me conectó, salvó y curó. Un destino me regaló, una capa y vino me dio, derramó unción, callado y pan. Puso un anillo en mi mano y el temor huyó. Nuevo calzado para caminar hacia él. Puso un anillo en mi mano y el temor huyó. Nuevo calzado y dijo, ve. Despedí a mis padres y yo quemé mis carrozas y yo mi barca hundí lejos en el mar y yo despedí a mis padres y yo quemé mis carrozas y yo mi barca hundí lejos en el mar y ¿a dónde iré si no tengo a dónde regresar? Solo te tengo a ti, Dios. Palabras de vida eterna. ¿A dónde iré si no tengo a dónde regresar? Solo te tengo a ti, Dios. Palabras de vida eterna.
tengo a dónde regresar, solo te tengo a ti, Dios. Palabras de vida eterna, ¿a dónde iré? Si no tengo a dónde regresar, solo te tengo a ti, Dios. Palabras de vida eterna. Qué poderoso poder compartir esta noche. ¿Y sabes cuál es el mensaje de esta noche, Marcela? No, todavía no me contaste. Bueno, te conté el jueves en Amadas, que estuvo espectacular. Amadas, qué lindo, Amadas. Y te mencioné que el mensaje de este sábado se llama La otra pandemia. Cierto. Me dejaste preocupada, pero se me pasó, mira, Dios, con la fe. Te habías olvidado. Sí, me Bueno, pude olvidar y todo. Es una intriga, pero vamos a hablar de esta noche de algo profundo, de algo espiritual, de algo que quizás no nos damos cuenta o no surge a simple vista, pero que Dios sin duda, por eso nos quiere dar esta palabra, quiere que tengamos en cuenta y quiere que abramos los ojos espirituales para interpretar, saber los tiempos que estamos viviendo hoy en este mundo. ¿Y por qué no empezamos, Marcela, orando, y ustedes también allá en casa, orando para que Dios tome el control? Y que en esta noche de sábado el Señor decirle, Señor, haz lo que vos quieras. ¿Y sabes algo? A veces lo que Dios quiere hacer es mucho más grande, es mucho más poderoso que lo que nosotros podamos estar necesitando o pidiéndole al Señor. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Ya mismo. Señor, te damos gracias, y allí en tu casa, toma de la mano. Si estás con tu familia, tómense de la mano. Si estás solo, no estás solo, está el Espíritu Santo con vos. Señor, te damos gracias y hoy te entregamos esta reunión sabiendo que vas a hacer tu voluntad, que tenés un propósito, que sabés antes que te lo pidamos lo que estamos necesitando y lo que nos está haciendo falta. Y por eso te pedimos, toma el control, rompe cadenas, rompe yugos, ministra al alma, ministra al corazón, haciendo nacer algo nuevo, trayendo un avivamiento, un despertar espiritual, Señor, para que arda el fuego, tu fuego en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Declaramos que los ríos del Espíritu Santo, las corrientes de aguas que el Espíritu Santo hace andar y correr en nuestro interior van a llenar toda la tierra, y declaramos, Señor, que sobre esta tierra que está pasando tiempos de prueba y de sequedad, de dificultad, tu agua va a llenar, va a inundar, va a cambiar la realidad, Señor. Así como Elías oró y era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y vos lo escuchaste, y Señor, dejó de llover por 3 años y medio y luego oró y volvió a llover. Así vas a escuchar nuestra oración. Pedimos lluvias de bendición, Señor, sobre este pueblo, sobre tu nación, sobre Argentina y sobre el mundo, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús tu en mano el nombre de poder. Jesús, sí, Señor. Amén. Aleluya, aleluya, Y amén. gloria. Y sabes algo, Marcela, me viene a la mente el pasaje del paralítico que fue ayudado por 4 amigos para subir al techo de la casa en donde Jesús estaba. No pudieron entrar por la puerta porque la casa estaba llena de personas, no cabía ni un alfiler. Entonces subieron al techo, rompieron el techo y bajaron al paralítico. Ahora, ¿para qué llevaron al paralítico? ¿Para qué fue ese hombre lisiado tendido en un lecho? Para justamente recibir la sanidad de su enfermedad, de su parálisis. Pero cuando lo bajan al paralítico, rompen el techo, lo bajan al paralítico, Jesús levanta la mirada y dice la Biblia, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. 1. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 2.
Él fue por una cosa y se llevó dos. Él fue por la sanidad y se llevó la sanidad y se llevó el perdón de los pecados. Y así es, porque la fe no es para algo nada más, la fe es para todo. Cuando alguien tiene fe para todo, y quizás le estás pidiendo algo a Dios, pero Dios en esta noche te puede dar no solamente lo que le estás pidiendo, sino que te puede dar más todavía, al igual que hizo con el paralítico. Qué hermoso. Siempre el Señor nos supera y hace más allá de lo que esperamos, de lo que creemos. Y el peor momento, como la adversidad del paralítico, le sirvió para conocer a Jesús, que fue más importante. Para recibir algo espiritual poderoso, además de su sanidad física. Por eso, esto es el amor de Dios, y seguimos con esta hermosa canción que dice que Dios nos amó sin condición y nos ama sin condición. Nos fue a buscar, nos trajo, y por eso en esta noche estamos acá reunidos recibiendo del Espíritu Santo. Señor, vos sos el que nos va a buscar, vos sos el que está siempre pendiente, Señor, y guardándonos, y se te escapa nada, Señor. Vos estás atento a cada uno de tus hijos y, Señor, a cada una de tus ovejas. Señor, tu amor no tiene límites, tu amor es más profundo, más, Señor, más grande que todo lo que podamos conocer o esperar. Sí, Señor, no hay nada que nos separe de vos. No hay nada que nos separe de tu amor, del amor de Jesús, del amor de Dios para nuestras vidas. Por eso hoy nos llenamos de ese amor. Y ahí donde estás, llenate también del amor de Jesús, del amor de Dios, que es un amor sin condición. Y por eso hoy nos rendimos, hoy nos postramos, hoy nos
postramos a tus pies, Señor, sabiendo que ese amor nos sigue cubriendo, llenando, sanando, satisfaciendo todas nuestras necesidades, y estamos felices con tu amor, completos y llenos con tu amor, con el amor de Dios. El amor sin condición me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y te queremos recordar, nos están llegando, Marcelo, un montón de fotos, un montón de videos de los hermanos en sus casas, de las familias, mirando la reunión online, y qué contentos que nos pone poder verlos, en definitiva, y que también ustedes se vean entre ustedes, y yo sé, estamos ahí, y decimos, uy, mirá, ¿no? Entusiasma, y qué lindo termina, y el bonus track es un encuentro como al final de las reuniones, cuando Claro. pronto volvamos a hacer aquí en casa, nada, vernos, saludarnos, ¿no? Volver a encontrarnos, es una forma y una devolución entre todos para que nos podamos encontrar. Un contacto, lo mismo que los testimonios que están siendo de tanta, pero Tremendos. tanta bendición y que nos inspiran tanto para seguir creyéndole a Dios. Así que mandanos tu foto, mandanos tus testimonios si Dios estuvo contestando, haciendo un milagro en tu vida en estos días. Ahí al hashtag que aparece en pantalla, Hogares Conectados, Hogares Y Bendecidos. sé que también hay testimonios de prosperidad en este tiempo tan difícil, por eso también mandanos. Hay muchos cosas para contar y para anunciar que todavía no hemos podido compartir, así que hacelo a través de este medio para que nos podamos sorprender y alimentar la fe todos. Y sabes que tu testimonio seguro le va a ser de muchísima bendición a otro hermano, hermana, que necesita un ejemplo, un testimonio de alguien que haya recibido para seguir creyendo y mantener la esperanza a pesar de todas las cosas. Y Amén. también, si tenés un pedido, una necesidad, como siempre, escribinos sin dudar al teléfono que aparece en pantalla, y vamos a poner esa necesidad en oración con toda la red inmensa de intercesores que oran las 24 horas del día. Y cada semana se añaden más intercesores. Estás invitado a participar, invitada, así que también te podés a través de este teléfono conectar, si no lo estás, o a través de tu grupo de crecimiento. El líder mismo te va a contactar para que te puedas sumar y orar y ayunar con nosotros y ver la gloria de Dios. Lo esperamos, ¿eh?
y como les estuve anunciando, esta palabra, esta enseñanza que se llama la otra pandemia. ¿Y cómo es que surgió este tema para hoy sábado a la noche? Leyendo este texto que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 31, en la versión Reina Valera 2015, dice lo siguiente: dijo a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, por su vida, que han de comer, ni por vuestro cuerpo, que han de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes podrá con afanarse añadir un día a su vida? Pues si no pueden lo que es menos, ¿por qué están afanados por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer o qué han de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. Más bien, busquen su reino, el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Y obviamente este pasaje comúnmente lo leemos y lo sabemos muchos de nosotros casi de memoria, porque habla de la provisión de Dios. Habla de esa relación maravillosa en donde Jesús no menciona la palabra Dios, sino que menciona la palabra Padre, dando a entender la comunión, la unidad, el vínculo que tenemos con Dios, que no es un vínculo distante, no es un vínculo en donde Dios está allá y nosotros acá, sino que es un vínculo de padre e hijos e hijas. Por eso, nuestro Padre Celestial nos provee, nos da el alimento, nos da el vestido y nos da todo lo que estamos necesitando. Y por eso el Señor animaba a los discípulos y nos anima a través de esta palabra a no llenarnos de afán, de ansiedad, de angustia, a no darle lugar a la preocupación, porque siempre, siempre y más que nunca lo estamos viendo en estos días, obviamente en los cuales estamos exigidos en la fe, sobre todo en lo laboral, en lo económico, en la provisión. Y constantemente nos llegan los testimonios de los hermanos que dicen, no me falta nada, tengo trabajo, tengo lo que necesito, Dios me está supliendo, Dios es fiel, Dios ha sido y seguirá siendo fiel todos los días de nuestras vidas. Pero me intrigó cuando lo leí hace pocos días, en donde dice, busquen el reino de Dios. Busquen su reino y estas cosas, tanto la comida, el vestido, lo que necesitamos en lo material y en todas las áreas de la vida, nos serán añadidas. Pero hay como un condicionante, hay como una palabra de Dios que nos anima para que ello suceda, a buscar el reino de Dios, a poner nuestra mirada no en la preocupación, no en nuestras necesidades nada más, sino a poner nuestra mirada en lo espiritual, que es el reino de Dios. Y allí fue el Señor que me llevó, me fue guiando a esta palabra que quiero compartirles en esta noche, preguntándome, en primer lugar, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Porque el reino de Dios puede ser una muy linda frase, una muy linda expresión, pero para saber, para aplicar esta verdad de una manera correcta, necesitamos entender de qué se trata el reino. Y no hay mejor manera de hablar del reino de Dios comparándolo con el reino humano, con lo que muchas veces vemos en algunas películas o podemos saber a través de la historia, a través de los que nos cuentan los libros. Y en un reino, y estamos hablando del reino humano, en un reino hay un rey, valga la redundancia,
hay leyes en un reino, hay una idiosincrasia, una manera de vivir, hay costumbres, hay un estilo de vida, hay un idioma, hay una forma de ser. ¿Vieron cuando dice, los de Tucumán son todos así de esta manera? Los de Buenos Aires, los porteños, son todos de esta otra manera. Los de allá, los de Europa, los de algún otro lugar del mundo son de esta manera. Porque tienen su forma particular de ser que los hace habitar y vivir todos juntos en ese mismo lugar. Hoy obviamente no estamos hablando de reino, estamos hablando de países, pero en aquel tiempo se hablaba de reinos. Y ese reino también, hablando en lo físico, tiene límites. Así como un país tiene límites, un reino en aquellos tiempos también tenía sus límites. Ahora también podemos hablar del reino a nivel espiritual. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas, en donde había lamentablemente alguien que nos gobernaba, que no éramos nosotros, sino que era el propio infierno, el mismísimo diablo, el príncipe de las tinieblas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Había leyes en ese reino, pero leyes de destrucción, leyes de egoísmo, leyes de orgullo, de individualismo, leyes de pecado a las cuales estábamos sujetas y no podíamos ser libres. Y dice que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Una forma de vida completamente distinta, una forma de ser completamente diferente. Ahora, el reino, al igual que sucedía en la antigüedad, puede expandirse, aún en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y aún mismo en el Nuevo Testamento, porque no nos olvidemos que en ese momento Jerusalén, Israel, estaba bajo el dominio del reinado, del reino, del imperio de Roma. Lo mismo sucedía en la antigüedad, en donde constantemente se libraban batallas entre un reino y el otro. ¿Y en qué consistían esas batallas? En que todo reino quería expandirse, quería avanzar. Y los otros reinos trataban de no dejarse invadir por ese enemigo que los quería allí esclavizar, dominar y conquistar e invadir. Mira lo que dice en Mateo, hablando ya del reino de Dios, capítulo 13, versículo 33. Hablando de la expansión, hablando de que todo reino quiere avanzar. Acá Jesús habla del reino de Dios y dice, les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. Y acá tenemos un ejemplo de cómo el reino de Dios, el reino de los cielos, que está aquí en la tierra, porque el evangelio es el reino de los cielos en la tierra. Repito, el evangelio es el reino de los cielos en la tierra. Y la oración de Jesús, que Jesús enseñó: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que el reino de Dios se expanda, se extienda, avance. Y eso es lo que oramos cada día de nuestras vidas cristianas, para que mucha gente conozca a Jesús, para que los perdidos sean salvos, para que las familias vengan al conocimiento de Dios, para que los que se han apartado vuelvan al redil. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, lo mismo, de igual manera que en el reino humano, en el reino político, había batallas, ¿sí?, entre un reino y otro reino. De la misma manera, hoy también sigue habiendo una batalla. Pero ahora estamos hablando de la batalla espiritual, en donde el reino de los cielos siempre está queriendo avanzar, conquistar. Y ese es el motivo de nuestras oraciones, que el mundo sea lleno de salvación, de la gloria de Dios, que muchos conozcan a Jesús. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando no del sistema, porque muchas veces lo hemos mencionado, que el mundo como sistema no va a mejorar, va a empeorar.
Pero lo que sí abrogamos es por la salvación de las personas, por la salvación de la gente. Pero esas batallas se siguen dando y se dan también en lo espiritual, en donde el reino de los cielos avanza, pero también hay un enemigo que no quiere que el reino de los cielos avance. Y es más, hay un enemigo que quiere, hay tinieblas, hay oscuridad, que quieren que el reino de los cielos retroceda, mengue. Y esa batalla es una batalla, en primer lugar, colectiva, porque la batalla del reino de Dios la lleva adelante la iglesia. Todos juntos, ustedes allá y nosotros acá, somos la iglesia y estamos cada día batallando para que el reino de los cielos se extienda y avance. Pero también, además de batallas colectivas, hay batallas individuales, que es la batalla que vos y yo tenemos cada día en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la batalla colectiva, la batalla de la iglesia, la batalla para que el reino de los cielos, el reino de Dios, se extienda en la tierra y muchos conozcan a Jesús y sean salvos, también influye en nuestra batalla individual. Si la iglesia empieza a perder la batalla, la perdemos todos, en todas las áreas de la vida. Está ligado. Uno no puede decir, uy, qué mal que le va a la iglesia, pero qué bien que me va a mí. No. Cuando la iglesia en su conjunto es, ese enemigo la hace retroceder, la hace menguar, la hace enfriarse, la hace apagarse, hace que el fuego del Espíritu Santo en la iglesia se extinga, se apague. Lo mismo sucede en nuestras vidas y repercute en nuestras vidas en todas las áreas. Por eso la victoria de la iglesia también es tu victoria y es mi victoria. Y la derrota de la iglesia, o que la iglesia pueda retroceder o enfriarse, también significa que nos puede pasar eso a nosotros. Ahora, el reino, el reino de los cielos, la iglesia, siempre fue atacada, siempre. Acuérdense cuando la iglesia primitiva, y esta temática está en muchas de las cartas, sobre todo del apóstol Pablo, que sufría los ataques de ¿quiénes? Los ataques en ese momento de los religiosos. ¿Y qué era lo que querían los religiosos? Querían, la Biblia los llama los judaizantes. Querían hacer como una mezcla entre el evangelio y el judaísmo, porque no nos olvidemos que el evangelio nace en el seno del judaísmo. Entonces los religiosos querían y decían, bueno, está todo muy lindo con Jesús, está todo muy lindo con la salvación, seamos salvos, conozcamos a Jesús, pero también mezclemos en todo esto las costumbres del judaísmo, los ritos del judaísmo, todo lo que el judaísmo guardaba, entre ellos la circuncisión. Entonces estaba esa constante pelea, batalla, en donde el apóstol Pablo siempre en sus cartas y los otros apóstoles también se paraban firmes y decían, no, eso es viejo, eso es antiguo, no puede ser parte de la iglesia, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es para antes, ahora estamos en la época de la gracia, no hace falta circuncidarse para ser salvo, no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Pero era una batalla constante. Y ustedes lo van a ver, como dije, en muchas de las temáticas de las cartas del apóstol Pablo. Entonces allí, ¿qué era lo que hacía la iglesia? Trabajaba, oraba y se esforzaba por no dejarse invadir, por no dejarse vencer por esas doctrinas, esas filosofías, esas ideas que nada tenían que ver con el evangelio. Por eso el reino de Dios tiene que avanzar y no dejarse invadir. Tenemos un claro ejemplo en la nación de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde muchas veces Israel, en vez de ganar sus batallas, las perdía. En vez de conquistar, los conquistaban.
Y siempre salía la misma explicación y se veía la misma causa. ¿Cuál era la causa de sus derrotas? ¿Cuál era la causa de su dolor y de su sufrimiento? El pecado. ¿Y cuál era su pecado? Y Dios siempre se lo recalcaba, que se mezclaban con los pueblos paganos que adoraban ídolos, permitían que la filosofía, la forma de vida, las costumbres, los rituales y los cultos de esos pueblos paganos penetraran en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel los adoptaba como propios, como suyos. Y a causa de ese pecado, que podemos definirlo con la palabra mezclarse, se mezclaban, se dejaban influenciar, se dejaban dominar, se dejaban invadir, pero no solamente en cuanto a armas, sino en una forma de cultura. Se dejaban invadir por la cultura, se dejaban invadir por las creencias, se dejaban invadir por la forma de vida de los otros pueblos, que nada tenían que ver con Dios. En vez de guardar sus convicciones, en vez de guardar las leyes que Dios mismo les había dado, se dejaban conquistar y después, por lo tanto, pagaban o sufrían las consecuencias de haberse dejado dominar e influenciar por otros pueblos. Acuérdense del ejemplo del profeta Elías, cuando, como dijo mi esposa hace un momento atrás, no llovía por 3 años. ¿Por qué no llovía? Porque Dios había permitido la sequía sobre la nación de Israel, porque Israel se había dejado de influenciar por los Baales. Los Baales eran dioses paganos que los otros pueblos adoraban. Y entonces, al dejarse influenciar, al dejarse dominar, al mezclar sus convicciones con otras creencias que nada tenían que ver con Dios, como resultado venía la sequía. No había fruto, no había resultados, no había cosecha, no había nada. Y ahí apareció, acuérdense, el profeta Elías, diciéndole: ¿hasta cuándo? Desafiándolos al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo, y si Jehová es Dios, síganlo a Jehová, síganlo a Dios. Porque ¿cuál era el problema? No era que estaban 100% con uno o 100% con el otro. Se habían mezclado. Se habían mezclado. Y lo mismo pasa, así como pasaba en lo humano, pasa en lo espiritual. Ahora, vayan siguiéndome. Esto es importante, voy a ir más despacio para que podamos entenderlo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Además, obviamente, de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús mismo dijo: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y la iglesia tiene 2 funciones: evangelizar, que vendría a ser avanzar y extender el reino de Dios, pero a la vez la parte de la defensa. En una batalla hay un ataque, pero también en una batalla hay defensa. ¿Y cuál es la defensa? ¿Cuál es la función de la iglesia que se llama defensa? Y ahí dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa la palabra baluarte? La busqué en el diccionario. Construcción o recinto fortificado para resistir los ataques del enemigo. Y ahí está la iglesia, siendo el baluarte de la verdad. O sea, ¿cuál es la función de la iglesia? Además de avanzar, conquistar, evangelizar, llevar la palabra de Dios, cuidar la verdad, defender la verdad, cuidar lo que Dios nos dio. Porque allí, si no cuidamos la verdad, lo que vamos a estar llevando, el evangelio que vamos a estar transmitiendo, el evangelio que vamos a estar predicando y proclamando para que el reino de Dios avance, no va a ser el verdadero. Si dejamos que esta verdad
del evangelio se mezcle con otras verdades, vamos a terminar llevando, como dice la gente hoy en día, que antes la leche venía más espesa, que tenía la nata y qué sé yo cuántas cosas más. Y muchos de los que ya tenemos años dicen, bueno, pero hoy la leche es agua. O sea, sigue siendo leche, pero no es la misma. Entonces vos la ves de afuera y es leche, pero cuando la saboreás ya no tiene el mismo gusto ni la misma consistencia que quizás tenía muchos años atrás. ¿Por qué? Porque está diluida. Lo mismo pasa con la verdad. Muchas veces podemos estar llevando un evangelio, pero que al no cuidar la verdad, al no defender la verdad, como acabamos de mencionar, al dejar de ser el baluarte de la verdad y cuidarla, podemos estar llevando un evangelio con una verdad diluida. Y eso es lo que estamos transmitiéndole a la gente. Ahora, ¿puede haber otro evangelio? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. Este es el apóstol Pablo. En esa batalla que, como les dije antes, sufría la iglesia primitiva con aquellos que querían influenciarla y hacer que se mezcle su fe cristiana con los ritos, las costumbres del judaísmo de aquel tiempo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En definitiva y en resumen, porque no hay muchos evangelios, hay uno solo. Un solo evangelio. Y acá el apóstol Pablo expresa su preocupación porque lo que querían hacer los judaizantes no era anular el evangelio, no era prohibir el evangelio, no era quitar el evangelio, era que se mezcle, que se mezcle un poquito, que no sea tan así, que no deje tan de lado las antiguas costumbres, los rituales y todo lo que los judíos estaban acostumbrados como una práctica religiosa. Jesús también decía, ya en un sentido negativo, ya no positivo, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando el evangelio es, por así decirlo, perturbado, contaminado, influenciado, diluido, dice Jesús mismo, leuda, un poco de levadura, algo que entre en el evangelio, algo que distorsione la verdad que estamos llevando, termina distorsionando todo, termina diluyendo todo y termina siendo un evangelio aguado. Y lo que cambia las vidas, lo que nos cambió a nosotros y lo que va a seguir cambiando vidas, no es un evangelio aguado, no es un evangelio disminuido, es el evangelio tal y como está escrito en la palabra de Dios. Por eso el sermón de esta noche, acuérdense, se llama La Otra Pandemia. Y esta es una pandemia invisible. No se trata del virus que está atacando a muchas personas. Es un virus espiritual del cual Dios me habló y me hizo de alguna manera ver, y por eso lo quiero compartir en esta noche. Porque termina, si no nos cuidamos de este virus, de esta pandemia espiritual oculta a los ojos físicos, termina repercutiendo en la iglesia y termina repercutiendo en el pasaje que mencionábamos al principio, en donde en vez de tener respuestas no las vamos a tener, en vez de ver milagros los vamos a dejar de ver, en vez de recibir esa bendición de la cual habló Jesús, en donde decía busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Y yo quiero que Dios me añada todo lo demás,
Pero para ello, tengo que defender lo que hace a este reino, a la verdad de la cual está hecho este reino. ¿Y qué es lo que quiere? Al igual que esta pandemia que estamos padeciendo en el mundo entero que quiere enfermar, esta otra pandemia es algo que quiere hacer, quiere cambiar las convicciones. Y estoy hablando de las convicciones cristianas. Quiere licuarlas, diluirlas, quiere cambiar la verdad, generar, como muchos ven y se están dando cuenta, un pensamiento único, en donde el que no acepta lo que la mayoría de la sociedad piensa, como está sucediendo hoy en día, es marginado, es etiquetado como discriminador, autoritario, homofóbico, anticuado, etcétera, etcétera. Hay una palabrita que cada vez la vemos más, que suena muy linda, que es amigable. En inglés, friendly. No me sale muy bien, pero de repente vas a ver en un lugar, en un hotel que dice friendly mascotas. Mascotas friendly. Significa que puedes llevar a tu perro, más que nada, o a tu gato, que está todo bien, que te dejan entrar igual. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué es lo que hoy la sociedad quiere con respecto al Evangelio? No lo quiere anular, no lo quiere prohibir, como quizás sucedió en alguna época de la iglesia, en donde la iglesia sufrió esa persecución de aquellos que querían destruirla, anularla. Lo que hoy la sociedad quiere es un evangelio amigable, un evangelio friendly. Tendría que practicar mi inglés, pero bueno. Ahora, cuando hablamos de un evangelio amigable, no es que nuestro evangelio, obviamente, nuestro evangelio, tu evangelio, mi evangelio, el evangelio que aprendimos, que nos cambió la vida, no ataca a las personas, pero ataca al pecado. Y ahí está el problema de la sociedad con el evangelio nuestro. Repito, nuestro evangelio no ataca a las personas, pero sí ataca al pecado. Entonces, nuestro evangelio termina siendo friendly o amigable para aquel que sí quiere cambiar, para aquel que sí quiere una vida diferente, que reconoce que ya no puede vivir más así y que desea dejar el pecado atrás. Pero es confrontativo. Nuestro evangelio es confrontativo para aquel que no quiere cambiar. Y no es que nosotros seamos los que confrontamos, o que nos vayamos por allí peleándonos con todo el mundo, sino que la misma palabra a aquel que no desea cambiar, que no quiere dejar su orgullo de lado y que quiere seguir practicando el pecado, la misma palabra lo termina confrontando. Por eso Jesús mismo dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice la Biblia también? Que los hombres no quisieron venir a la luz, a Jesús, porque sus obras eran malas. La sola presencia de Dios confronta. La misma palabra de Dios confronta y es inevitable. Por eso hay palabras de moda que yo quisiera mencionar en esta noche para que no nos confundamos. Si alguno quizás está confundido o se siente perdido con estas palabras que hoy son las armas de la sociedad, del mundo que nos rodea, para licuar la verdad de Dios. Primera palabra, tolerancia. Oh, cómo se escucha esa palabra hoy en día. Tolerancia. Que hay que ser tolerante, que hay que ser tolerante, que hay que ser tolerante. Pero ¿sabes algo? Tolerancia, la Biblia habla de misericordia, no habla de tolerancia. Tolerancia y misericordia no es lo mismo. Dios tiene misericordia para no condenar al pecador, esperando que se arrepienta y así perdonarlo. Dios tiene misericordia porque proveyó solución para el pecado cuando envió a su Hijo Jesús a morir en esa cruz para que por medio de su sacrificio nosotros nos podamos arrepentir y la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Pero no nos confundamos, Dios no
tolera el pecado. Tolerancia y paciencia no es lo mismo. Dios ama al pecador, no se olviden, pero no al pecado. Dios tiene paciencia porque estamos en la época de la gracia. Es como la moratoria de los impuestos. ¿Viste cuando tenés una deuda? Que te dice, mira, todavía tenés tiempo de pagar, todavía tenés tiempo. Pero después llega un momento que no hay más tiempo. Eso significa la paciencia de Dios. Como dice la Biblia, queriendo que todos los hombres vengan al arrepentimiento y así poder perdonarlos una vez que volvieron a Él. Pero cuando termine la moratoria, la época de la gracia, el que no se arrepienta será condenado. Y escúchenme, no es que nosotros condenamos al pecador, condenamos el pecado. Como Dios condena el pecado, nosotros condenamos el pecado también, pero no al pecador. El mundo hoy, y ustedes se dan cuenta, quiere hacer ver al pecador como víctima. Cuando el pecador, y ustedes y nosotros también éramos pecadores, y hoy seguimos siendo pecadores, pero perdonados por Dios, porque ya no queremos pecar. Batallamos contra nuestras debilidades, batallamos contra las tentaciones para decirle no al pecado, pero sí a Dios y llevar nuestra cruz, como dijo el Señor, todos los días de nuestras vidas. Pero aclarémoslo, el pecador no es víctima, es pecador. La palabra permisivos o libertad, tener misericordia y ser permisivos no es lo mismo. Tenemos misericordia de la gente como Dios tiene misericordia de nosotros. Pero no podemos ser permisivos con el pecado, ni en los demás, ni en nosotros. Lo que es la sociedad, escucha esto, lo que la sociedad llama a muchas formas de vida libertad, y las promulga y las proclama, termina siendo esclavitud al pecado. Porque a veces dice, no vas a juzgar, no juzgues. Pero no juzgar no significa no decir la verdad, o esconderla, o falsearla. Significa no condenar o no tachar a la persona, pero al pecado sí hay que juzgarlo como tal. Esta palabra es la favorita de la sociedad hoy en día. Y en muchos aspectos hay que serlo, pero no nos confundamos, porque una cosa es aceptar lo bueno de estas palabras, pero no todo lo que significan estas palabras. Y estoy hablando de la palabra inclusivo, que tenemos que ser inclusivos. Y escuchá, el evangelio es inclusivo. Dios eligió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo desechado, a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios y para deshacer lo que es. Pero si bien el evangelio es inclusivo, porque incluye al pecador, pero no incluye el pecado. Aceptación. Aceptamos al pecador, lo recibimos como un día nos aceptaron y nos recibieron a nosotros. Pero oramos por él para que Dios lo cambie y por nosotros también para que Dios nos siga cambiando, porque no aceptamos el pecado. Discriminar. Esta es la palabra. También, si hay un ranking de palabras, la pelea con la palabra inclusivo. Discriminar. De las palabras favoritas en este tiempo. ¿Qué es discriminar? Para el mundo hoy, ¿sabes lo que es discriminar? Si no estás de acuerdo con lo que el mundo piensa, discriminás. Si no haces o aceptás lo que ellos hacen o sus ideas, discriminás. Pero ¿sabes algo? Imagínate el texto que voy a leer ahora, lo que es para... Hoy este texto que voy a leer ahora para el mundo es discriminatorio. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, lo dijo Pablo, no se engañen. Tenían el mismo problema que en aquel entonces. Que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados,
han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El reino de Dios no discrimina personas, pero el reino de Dios sí discrimina pecados. Como dije antes, a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo débil del mundo, escogió Dios, y muchos de esos éramos nosotros. Por eso hay que hacer una salvedad y una diferencia entre la palabra respeto y la palabra aceptación. Yo puedo respetar, pero que respete la opinión de otro, la forma de vida de otro, no significa que la vaya a aceptar. Respeto no es igual a estoy de acuerdo. Y acá viene, porque ustedes me dirán, está todo muy lindo, pero ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? ¿En dónde nos está atacando esta pandemia oculta, invisible y espiritual? Al igual que esta pandemia, como algunos la titularon la pandemia del miedo, esta pandemia también es del miedo. Porque hay una realidad hoy en la sociedad. Antes se podía expresar una opinión y por ahí alguno no estaba de acuerdo y bueno, vaya y pase. Pero hoy, muchos de los que expresan una opinión diferente a lo que la mayoría piensa o cree, es rechazado, es condenado, es tachado, es señalado, como dije antes, como autoritario, anticuado, discriminador, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es lo que produce en muchos, o lo que puede llegar a producir en muchos cristianos y de lo cual nos tenemos que cuidar? Miedo. Y ahí está la palabrita, miedo. El poder de esta pandemia que yo estoy mencionando es el miedo, porque ahora cuesta más decir la verdad, sin que te miren mal, sin que te señalen y sin que te hagan a un lado. ¿Es el miedo a qué? Miedo a quedar afuera, miedo a no ser aceptados, miedo a ser rechazados, miedo a no ser incluidos en ese círculo social, porque pensamos, obviamente, lo que Dios piensa, pero para muchos pensamos diferente. Pero como decía Pablo, no quiero agradar a los hombres. Si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en este tiempo, la gloria y la gracia de Dios van en aumento, pero la presión también va en aumento. La presión a la iglesia, la presión a nosotros va en aumento. ¿Y cuál es la presión? La presión es para que nos callemos. La presión es para que aceptemos, para que pensemos igual que el mundo piensa, para que nos escondamos por miedo, para que cambiemos la palabra, para que sea una palabra menos confrontativa y más friendly. Porque hay una verdad. ¿Cuántos aún hoy pueden hasta llegar a tener miedo de decir la palabra pecado en un círculo de compañeros de trabajo, en un círculo social o aún familiar? ¿O cuántos tienen miedo de decir, porque hoy está el tema allí bien a flote, que la homosexualidad es pecado, como muchas otras cosas? El evangelio incomoda, pero es bíblico. Y el evangelio va a seguir incomodando y eso no se puede evitar, porque Jesús mismo lo dijo. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y el camino ancho es mucho más cómodo, pero el camino angosto es más incómodo, pero es en definitiva el que nos lleva a la salvación. Mira lo que dice, para tenerlo presente en este tiempo, escúchalo, porque yo sé, hoy podría estar hablándote de tu necesidad, de la fe, que siempre hablamos, de creerle a Dios. Pero si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a poder tener fe? Si no ponemos en el centro la verdad de Dios en donde tiene que ir. Si no abrimos los ojos y no nos damos cuenta de este ataque mundial de toda la sociedad que nos rodea y cada vez más, que en definitiva apunta a la iglesia, apunta a la verdad de Dios. Porque para muchos hoy la Biblia
Es un libro que discrimina, es un libro autoritario, es un libro, vas a saber cuántas cosas pueden llegar a decir, que no es friendly, como algunos quisieran. Y Lucas capítulo 12, por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que abrir los ojos espirituales, porque todo esto que estoy hablando en esta noche va de la mano de la fe. Porque el evangelio que te cambia, que te transforma, es el mismo evangelio que hace milagros. Es la misma palabra que te levanta, te anima, te sostiene, te transmite fe, te alimenta el alma. Pero no es otro evangelio, es el evangelio que vos y yo conocemos que está en la Biblia. Y ese es el que vale, ese es el que hay que cuidar, ese es el que no tenemos que tener miedo de, obviamente, tampoco vamos a andar como locos por el mundo, ¿no? Atacando a la gente, porque no es la idea. Repito, no hay que atacar a nadie, pero en donde tenemos la oportunidad, en donde surge la posibilidad, en donde quizás somos nosotros mismos confrontados con esta filosofía que andan dando vuelta, no tengamos miedo de decir la verdad. No tengamos miedo para no parecer confrontativos, porque nosotros no somos confrontativos, la palabra es la que confronta. De decir lo que la Biblia dice, de expresar lo que Dios expresa. Porque dice en Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9, les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y confesar a Jesús significa confesar este evangelio. El evangelio que está en la Biblia, sin cambiar, sin licuar, sin diluir, sin esconder ninguna verdad. Porque en definitiva no se puede separar a Jesús de la verdad de la palabra, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termino con lo primero. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y lo que es justo. Y lo que es justo es lo que Dios dice. Y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que te falta, todo lo que precisas, todo lo que necesitas, Dios te lo va a dar. Pero una cosa va tomada de la otra. Tengámoslo presente. Oremos por esto. Porque estamos en esa batalla invisible, mucho más profunda e importante que cualquier otra batalla. Porque es la madre de todas las batallas. La batalla que es por tu fe verdadera. La batalla que quiere atentar contra la verdad que Dios te enseñó y que el Espíritu Santo te habla y te susurra cada día en tu corazón. Vamos a orar, Marcela, ¿qué te parece? Señor, te damos gracias en esta noche y Señor, que esta palabra pueda calar hondo en nuestro corazón, se pueda sellar en nuestra alma para que sepamos cómo conducirnos en esta vida, para que puedas tener la guía del Espíritu Santo allí en tu trabajo, allí en el colegio, en la universidad, cuando estás en contacto con el mundo que nos rodea, con la sociedad que está a nuestro lado, porque como dijo Jesús, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y Señor, queremos tener la sabiduría tuya para saber cómo conducirnos, cómo responder sin menguar la verdad, sin diluirla, sin cederla, sin temor, sin cobardía, sin miedo, porque sabemos que vos nos llamaste a extender el reino de Dios. Y el reino que queremos extender es con la verdad pura, con la verdad que hemos aprendido a través de tu palabra. Señor, que cada hermano, que cada hermana que está allí reciba ahora la luz, la sabiduría, que tu verdad se encienda en su corazón para que pueda cuidarla y guardarla, porque es tu verdad la que nos salva, cambia, transforma, libera. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.
Amén, amén. Jesús dijo que Él es la verdad, el camino y la vida, y Él vino a este mundo y alumbró porque estaba a oscuras. Y la verdad tiene que marcar la diferencia. Y Él dijo que venía a esta tierra no a traer paz, sino que venía a revolucionarla. ¿Por qué? Porque necesita la verdad. Porque la verdad no está en el centro de todas las vidas. Y es por eso que hay tanto desorden. Y ellos viven así y quieren la paz o quieren la bendición, pero no la van a tener si no ponen cada cosa en su lugar. Y la verdad, la luz, hace que todo sea descubierto. Por eso hay gente que reacciona mal y no puede escuchar porque está herida, porque está lejos, porque está mal. Pero si no, no va a poder cambiar. Si no pone cada cosa en su lugar. Y si no aceptan la verdad de Dios. Nosotros vamos a proclamar como iglesia, vamos a ser la sal de la tierra y vamos a ser la luz, porque si la sal no salare, no sirve más para nada. Venga tu reino, Señor. Venga tu lo reino. haremos. Amén. Venga tu reino. Amén. Venga tu reino. Amén. Venga tu reino allí a cada Santo, casa. Venga santo. tu reino a cada familia. Sí, Señor. Venga tu reino a cada hogar. Venga tu reino a esta nación. Venga tu reino a los perdidos. Venga tu reino a todos los que necesitan. A todos los que sin quizás saber o conocer la verdad eligieron un camino equivocado, eligieron un camino errado. Pedimos por ellos, intercedemos por cada uno de ellos, así como alguien pidió por nosotros e intercedió por nosotros, y un día pudimos conocer la verdad que nos cambió y nos transformó. En el nombre de Jesús, que tu vida esté llena de esta verdad, que puedas llevar la verdad, que Dios te use para extender el reino de Dios y que seas un instrumento en sus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre nuestro del cielo, su nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo
siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Y como decía esta canción preciosa, Marcela, venga tu reino, busquemos el reino de Dios, como dice la Biblia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Ahora vamos a orar para que eso Dios te lo añada juntamente con su reino que está buscando, juntamente con esa verdad que nos va cambiando día a día, nos va transformando día a día. Amén. Qué lindo. Amén. Señor, pon tu mano allí, porque lo dice tu palabra que acabamos de leer esta noche, que busquemos tu reino como lo estamos buscando hoy, y tu justicia, y todo, no algunas cosas, sino todo lo demás, nos va a ser añadido. Y sabemos que lo estás haciendo con muchas casas, muchas familias, muchas vidas. Y te pedimos que lo sigas haciendo, añadiendo salud, añadiendo milagros, respuestas, supliendo la necesidad, cambiando y transformando vidas, para que puedan ver tu mano en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, y que todos reciban lo que están necesitando, esa añadiduría en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos perdón por toda liviandad, te pedimos perdón como iglesia, por, Señor, entrar en los pensamientos de este mundo, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y valor para proclamar tu reino, tu verdad, y, Señor, que sea libre cada persona de elegir tu verdad, Señor. Nosotros tenemos que proclamarla, nosotros tenemos que mostrar la diferencia para que vean que se puede cambiar y que tú vas a cumplir y vas a respaldar tu palabra cuando hagamos tu voluntad. Sigue cambiando, sigue transformando, sigue llevándonos por el camino de la verdad, sigue mostrándonos la verdad, seguimos hablando la verdad, porque la verdad trae libertad. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y hoy seguimos siendo libres. Y vos traes libertad a cada familia, a cada hogar y a cada vida, en el nombre de Jesús. Di la palabra y por ti cantaré. Donde vayas yo siempre te seguiré. Si cada estrella es canción, el viento es adoración, no podrían contener lo que hay
quería anunciarles para todos los hombres de la iglesia, tenemos nuestro próximo Hombres de Valor, pero en esta oportunidad va a ser vía Zoom, así nos podemos ver, podemos compartir, podemos tener un momento así todos juntos, más íntimo, en un sentido de reunión, y los espero a todos los hombres de la iglesia, como siempre, jóvenes, mayores, de todas las edades, el próximo miércoles, que es miércoles 22 de julio a las 8:30 de la noche, vía Zoom, todos los hombres de la iglesia, la vamos a pasar bárbaro, y por supuesto vamos a estar compartiendo una palabra de parte de Dios exclusiva para nosotros los hombres de valor. Los espero, no se lo pierdan. Hola familias, les recordamos que a través de nuestro número de WhatsApp que figura en pantalla podrás estar haciéndonos tu consulta sobre donaciones, diezmos, ofrendas o por motivos de oración. También por diezmos u ofrendas podrás escanear con tu celular el código que aparece en pantalla. Seguimos conectados, Dios los bendiga. Hermosa reunión, Marcela. Bueno, yo siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Es una reunión hermosa, yo me voy bendecido, cambiado. El día que no lo diga nos preocupamos de verdad. Ahí sí, Señor. Es la verdad, es la verdad. Amén, amén. Y yo siento la bendición de Dios, la presencia de Dios y, ¿sabes algo? La aprobación de Dios. Cuando podemos entender la palabra para un tiempo, para un momento, uno puede sentir la aprobación de Dios que nos dice, están hablando lo que tienen que hablar. El respaldo. El respaldo, esa es la palabra, el respaldo de Dios. Bueno, contentos, felices de una vez más estar juntos. Ustedes nos ven, pero nosotros también los vemos por la fe. Sabemos que están allá y como siempre decimos, los queremos un montón, los amamos, los super extrañamos. Estamos acá en la iglesia hablándole a las sillas vacías, pero no importa, no le estamos hablando a las sillas vacías. Cuando comenzó la iglesia y orando para que se llenen de almas. Les estamos hablando a ustedes. De almas y de cuerpitos. Ahora están llenas de almas por la fe. Bueno, pero están acá en la iglesia, por la fe, digamos, a través de la pantalla, ya sea el celular, de la computadora, de la televisión. Están también acá en la iglesia, porque acá estamos parados en la plataforma, Marcela. Amén. Volvemos a tomar nuestra tierra y en San Isidro, la tierra que Dios nos dio para nuestra iglesia. Así es. Nos vemos. Lo dejamos a los chicos allí que les digan cuándo nos vemos y, como siempre, hogares conectados, hogares bendecidos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Hola a todos, qué hermosa palabra que acabamos de compartir. Los queremos invitar y recordar que mañana domingo también tenemos reuniones online a las 10:30 y 19 horas por nuestros canales de YouTube Sergio Marquet e Iglesia Cristiana de San Isidro. Así que están más que invitados a sumarse. Y recuerden, hogares conectados, hogares bendecidos. Desde muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios. Era como un hambre de su presencia. Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones. Me gustaba mucho cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible.